¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Permítame esta noche provocarle con una reflexión. Supongo que en algún momento de su vida se ha planteado el escenario que tantas veces se repite en las series de televisión o en el cine, donde después de padecer un accidente fatal, entra uno al hospital y el médico se ve obligado a resucitar el corazón o a colocar un respirador o una sonda gástrica para prolongar artificialmente la vida de alguien que probablemente ya no va a recuperarse. Frente a esa circunstancia, la familia empieza a pensar en la posibilidad de un milagro y le pide al médico que le prolongue la vida a ver si en efecto ese milagro ocurre. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años y eso hace que la posibilidad de resucitar a alguien o de prolongarle la vida de manera artificial, que no existía hace 40 años, ahora sí se pueda dar. Y seguramente mientras la ciencia siga avanzando, esto va a ser posible cada vez con mayor intensidad. Frente a esta perspectiva le pregunto, ¿cómo quisiera usted vivir esos momentos? ¿Vale o no la pena anticipar la voluntad y decirle al médico y a la familia, no me prolonguen la vida de manera artificial? Si estoy en situación terminal, no me den lata, déjenme morir sin dolor, eso sí, hidratado, en fin, en paz. Bueno, eso se puede hacer hoy, por lo menos en 11 estados de la República, gracias a lo que se conoce como el testimonio de la voluntad anticipada. Uno acude al notario y ahí le pide al notario que escriba este documento, que dé fe de este documento y ese documento lo protege a uno frente a esa eventualidad que puede ocurrir en cualquier momento de la vida, no solo cuando somos adultos mayores y estamos en los últimos años de nuestra existencia. Hoy hablaremos justamente de esto, de la voluntad anticipada. Tenemos un testimonio sorpresa justamente para poder hacer empatía con esta discusión y después con los especialistas, los expertos, los abogados que han tratado de mejor manera, de manera más inteligente, el asunto de la voluntad anticipada. Comenzamos. Mi nombre es Mónica Garza, soy periodista, conductora de Televisión Azteca. El testimonio de voluntad anticipada creo que es esta decisión importantísima que alguien debe de hacer o puede hacer o que ya tiene el derecho de hacer en nuestro país con su vida, con su cuerpo, con su bien morir, con un final digno. Tomar en nuestras manos la decisión de no aplazar un final de nuestra vida que puede ser doloroso, que puede ser caro y que puede ser muy angustiante, no nada más para uno como enfermo en su momento o como paciente, sino para la familia también. Ante un notario, efectivamente, se hace un documento donde uno expresa su voluntad anticipada, como lo dice su mismo título, de en caso de uno convertirse de pronto en un paciente terminal, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente, ya sea por infarto cerebral, y que únicamente uno puede permanecer vivo a través de un respirador, por ejemplo, la voluntad anticipada de no ser sometido a tratamientos médicos extraordinarios para alargar la vida, sino que se permita que el cuerpo en su proceso natural se despida. En mi caso es una decisión por un tema absolutamente personal. Yo tengo en mi familia, bueno, mi madre es una mujer que está enferma desde hace algunos años. Ella sufrió unos infartos cerebrales que la han tenido cada vez más limitada. Y eso para todos los que la rodeamos, pues es doloroso, es difícil, es complicado. A mí no me gustaría que mi hija sola, porque tengo una hija única, se viera frente a la necesidad de tomar esa decisión. Entonces yo tomo la decisión por ella. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que había
una sorpresa aquí en Espiral. Tenemos invitado a Mauricio Herrera, me da muchísimo gusto. Hombre, Ricardo, tenerle muchísimas aquí. gracias. A mí me da muchísimo más gusto estar aquí contigo y en este espléndido canal que es el Canal 11. Estábamos haciendo cuentas que hace algunos años estuviste por aquí con una obra de Muchísimo. teatro. ¿Cuántos? Pues como 50 y tantos. Era con el teatro de arquitectura. Pues, creo que empezaba el canal, fíjate. Sí, el canal acaba de estar llegando a sus 55, si es que Sí, sea por esa época. debe haber sido por esa De época. las primeras producciones. Sí. Y después vine hace poco al Tímpano. Programa de grandes Muy amigos. bonito, muy buen Entrañable. programa, muy bonito programa. Pues me encantaría hacerte cantar, hacerte actuar, pero bueno, Espiral No resulta tenemos que tiempo. tiene otra materia aquí. Sí. Te invito a conversar sobre esta decisión que tomaste hace unas cuantas semanas de volverte promotor del testimonio de voluntad anticipada. Algunos de nosotros hemos decidido firmar ese documento y me tocó irte a hablar en público en el Colegio de Notarios en la Sí, Ciudad de México. me costó trabajo hablar en serio. ¿Te Pues, acuerdas que dije, me acabo de desconectar, vengo del Hospital General para firmar mi voluntad anticipada? Y hacías la broma porque justamente uno de los elementos que contiene este testimonio es que uno decida cuándo se desconecta, aunque ya no pueda decidir. Sí. Yo te pediría que me contaras por qué tomaste la decisión del... Bueno, fíjate que es muy importante para uno, sobre todo para uno, porque uno no sabe cómo va a terminar este mundo, ¿no? Cómo vas a acabar. Tomar esa decisión, porque si te llegara a pasar algo, les echas un problema muy grave a tus herederos, a los que tengan que decidir sobre tu salud, ¿no? Entonces es muy importante porque generalmente en la familia lo que más quiere es que permanezcas, pero no sabe cuánto tiempo vas a permanecer, a lo mejor vas a permanecer. Y eso es un pretexto después para pasarla muy mal, ¿no? Es una situación muy difícil tanto para el enfermo como para los familiares, ¿no? Oye, no está en la cultura nuestra hacer testamento. ¿No? Porque No, te doy la y eso es sensación de peor. que Yo ahora si que has- les digo, fíjate que yo ahora les digo, oye, tú ya hiciste firmaste tu voluntad, y se me quedan mirando así como que no entienden qué cosas aquí mira, es muy difícil para todos los mexicanos, tanto prevenir enfermedades como firmar testamentos, todo lo que sea con relación a la muerte, aunque nos burlamos de la muerte supuestamente, ¿no? Pero le sacamos la vuelta. Pero les damos la vueltecita. La pregunta es, ¿porque firmas tu testamento o firmas un testimonio de voluntad anticipada, se te acerca la muerte? ¿O Pues por no qué tiene nada que ver. No tiene este nada que ver. rechazo, pues? Sí, pues yo creo que es un enfrentamiento, ¿no? Yo creo que yo no digo, ni siquiera se me ocurre, pero mucha gente a lo mejor tiende a pensar que el testamento es como decidir ya tu fin. Y esto también es un fin. Es decidir un fin Es visualizar, poner, claro. agradeciendo, ¿no? Porque morir tranquilamente es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Ahora, hay quien ha firmado su testimonio de voluntad anticipada, porque estuvo cerca de un pariente o incluso porque le ha tocado estar cerca de una circunstancia terminal y se da cuenta de lo que puede ser doloroso para la familia tomar esa decisión, y muchos no toman la decisión y dejan al pariente en circunstancias indignas durante Y semanas. además en problemas familiares, ¿eh? Porque, por ejemplo, puede haber 3 hijos, ponte, y uno decide que hay que desconectar al papá o a la mamá, y los otros dicen, ¿pero por qué? Entonces puede haber hasta cierta problemática de que pudimos habernos esperado, ¿no? ¿Quién sabe? Y un pleito entre Sí, ellos desgarrador. molestia, ¿no? Entonces precisamente lo que tú estás haciendo es quitar ese problema, esa problemática familiar, y aparte quitarte ese problema que es estar entubado no sé ¿Quién cuánto. puede quedarse meses, además, Sí, no sabe. agotando los recursos familiares, agotando las Agotando la esperanzas? economía familiar, ¿no? Pues, acabando con todo. Ahora, hay, te insisto, quien estuvo cerca de una experiencia y hay quien llegó a esta conclusión por sí solo. ¿Cuál es tu caso? ¿Por qué tomaste esta decisión de Bueno, a firmar mí cuando me testimonio? lo platicaron, a mí me habló Jorge Ortiz de Pinedo para decir, oye, fíjate que estamos formando un grupo para hacer una promoción de una cosa que se llama voluntad anticipada. Ya me platicó de qué es. ¿Quieres formar parte? Le digo, óyeme, qué interesante, ¿no? Porque como que no se había dado esa... ¿Lo ligaste con la eutanasia? Porque estaba en la discusión también, y te pregunto si tiene algo que ver o si te asustó el tema por esa vía. Bueno, la eutanasia es tomar una decisión. ¿Qué es eso, no? Más o menos es tomar una decisión sobre una persona que no tomó la decisión, ¿no? Aquí al revés, es
Tú ya no tienes que tomar ninguna decisión si un familiar está así. El que ya tomó la decisión es uno, ¿no? Por eso es muy importante. Porque la eutanasia, aunque está ya aceptada en muchos países, no es No está fácil. aceptada en México. No. Insisten que son dos cosas distintas. Son cosas diferentes. Vamos a platicar con los expertos en un momento, pero un poco el argumento es que esta es la eutanasia pasiva. Es decir, lo único que te piden es que no Bueno, te aquí la mantengan eutanasia te la haces tú. artificialmente. Claro. Aquí yo creo que se podría decir así, ¿no? Yo firmo mi eutanasia, ¿no? Advirtiendo que no te mantengan artificialmente con vida. Exacto. Y Tampoco es que- te van a inyectar ningún veneno, ni te van a... O sea, lo que no te van a estar es seguir medicamentando para que sigas existiendo en estado... Ahora, este es un problema que no existía en la historia de nuestros padres o nuestros abuelos. Que ahora se puede prolongar la vida porque hay desarrollo tecnológico, Claro. conocimiento científico. Un poco lo que están pidiendo es no me traigan la tecnología Sí, ahora. no me para- entumben ni me pongan mil cosas para conservarme, ¿no? En estado vegetativo, ¿no? Ahora, este testimonio incluye donación de órganos y ese otro lado del testimonio. Ese es otro, ¿no? A ver, ¿cuál es tu, qué opinión te despierta el tema No, me de la parece donación? extraordinario. Lo que pasa es que depende del estado de tus órganos, ¿no? Yo creo que también... Los tuyos han de estar en muy buen estado. Pues sí, porque son Hammond, Yamaha. Sí, yo creo que sí, está muy interesante eso, porque fíjate que al mismo tiempo puedes firmar las dos cosas. Y eso conlleva también a lo mismo, que hay una gran dificultad entre todos los seres aquí en México para la donación de órganos. O sea, para que te donen un órgano hay filas y filas para un riñón. Sí, Ya ves que en esa convención de riñones que hubo, ¿sí supiste? No. Una convención de riñones. Dije, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Por favor, De los arrójela. riñones. Pero dices, por favor, arrójela y rápido, que duele. Sí, yo creo Pero que... ese es otro tema. Así como no nos gusta el testamento, no nos gusta la voluntad anticipada, Y también tampoco. adelantarnos a donar los órganos Sí. es una cosa que nos da terror. Yo creo que es falta de cultura de eso, ¿no? Es una cultura. Todo esto es una cultura, ¿no? Yo creo que sí. De la previsión. Es una Sí, cultura de la previsión. es lo mismo. como el ahorro. Sí, Este, es se todo, toca es lo también mismo. ahí. Porque el mexicano tampoco ahorra. Si el lo futuro mismo. es algo que preferiríamos que salga de volado, no que nos ocurra de manera planeada. Pues sí. Así estamos acostumbrados, pero lo importante yo creo que es que tomemos esa decisión todos, ¿no? Y no nada más la gente grande, ¿eh? Porque la muerte acecha en cualquier momento, ¿no? También te puede ser un joven, ¿no? Un accidente. Cuando uno se pasea por los panteones, te das cuenta que hay más muertos jóvenes que adultos mayores por la fecha de nacimiento. Sí. Y sin embargo uno piensa que el testimonio, el testimonio de voluntad anticipada o en la herencia es algo que uno tendría que hacer pasado los 60. Exacto. Y lo que tú me estás diciendo es, oiga, si usted tiene 20 años, vaya y Exactamente, haga las también. dos cosas. Eso es lo que digo, eso es lo que estaba yo diciendo. Estaba yo diciendo a la amiga que tiene 21 años que lo firme, Tiene sentido. ¿no? O sea, Nadie está exento de un accidente, de una enfermedad terminal, incluso le verdaderamente- puedes dejar a tus padres la dolorosa decisión de desconectarte, que quizás es Exactamente. bastante peor Sí. que dejarle a los hijos la de los padres. exactamente, la decisión es una decisión espantosa que se la quitas inmediatamente a los herederos, ¿no? Ahora, no es un testimonio caro, Es una herencia buena, esa es una herencia buena. Sí, ¿no? claro, dejarle... Porque fíjate que también dentro de esa herencia estás evitando muchos gastos que a lo mejor ya muchos ya no tienen ni siquiera manera de seguir gastando, ¿no? Para conservar la vida. No es la vida, ya no estás conservando el tiempo de muerte, ¿no? Ahora, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Fuiste a ver al notario, le tocaste la puerta, te buscó a ti el notario, Jorge Ortiz te llevó con un grupo de amigos? Jorge me habló para hacerlo y entonces fuimos, ahí coincidimos tú y yo, en una promoción televisada incluso, Sí. donde pues estábamos todos de acuerdo, fue Lolita Ayala también, fueron varias personalidades, ¿no? Para como una correspondencia con la gente, ¿no? Para que todos tomen conciencia y lo hagan, ¿no? Que eso es importante. ¿Qué le dirías a la gente? Háblele a su notario. Pues que se enteren qué cosa es. Sí. Que se enteren qué cosa es y después que tomen una decisión y que pues, todos tenemos un notario cerca y es notorio, es notario, que hay que hacerlo. Ahora, los notarios cobran mucho, pero por esto no tanto. ¿No? 400 pesos cuesta sacar el 400. testimonio. Como el testamento, llega un momento que también hay fechas, en septiembre sobre todo, que pueden hacer su testamento con un precio muy económico.
Pues a veces no sé que quieras dejar algún mensaje al Pues público. quiero dejar este mensaje, que te agradezco me hayas invitado porque esta es una promoción de vida para los que se quedan. Es un lujo para Canal 11 tenerte aquí. Aprovecho para hacerte el reconocimiento y admiración. Y te he hecho muchas veces, pero no me había tocado a mí en suerte hacerlo. Una de las personas que con más inteligencia nos permite compartir el humor. Nos has marcado en más de una ocasión. Y creo que este testimonio tuyo, esta voz tuya hablando sobre la voluntad anticipada, contagia, compromete y hace que uno tome en serio esto de mirar el futuro. Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco mucho. Nos vemos en un momento, regresamos para hablar ahora con los abogados, con los expertos, con las autoridades que justamente han estado promoviendo este testimonio de voluntad anticipada. Uno no quiere tener un pensamiento negativo cuando todavía tienen algo de esperanza tal vez, pero no saben que ayudan tanto a uno mismo como a la familia. Piensan que a lo mejor se predisponen a algo difícil o desagradable. Yo creo que es por cultura, superstición, ideología. Yo trato de cuidarme en la salud y también ya tomé medidas, digamos, el testamento. En un momento dado sí he hablado con mi familia, con mis hijos, para las medidas que se tengan que tomar en ese momento, donación de órganos, sí. Mi nombre es Jorge Ortiz de Pinedo, soy actor, productor, escritor, director de teatro, cine y televisión. ¿Qué es la voluntad anticipada? La voluntad anticipada es la decisión que uno toma en vida, consciente, en sus 5 sentidos, ante un notario. Es un trámite muy sencillo, es una carta que se hace ante el notario, se paga, son los 1,000 pesos mejor empleados en mi vida para prevenir mi muerte, en donde le dices tú a tu familia, a los médicos, a las autoridades, de que si te llega a ocasionar una enfermedad, un desgaste tal físico, que no tenga recuperación, que no tengas reacomodo, que no puedas regresar físicamente en óptimas condiciones para seguir viendo a tu familia, compartir con ellos, estar con ellos, que no te metan mano, que no te den respiración artificial, que no te pongan cosas que te prolonguen la vida artificialmente. No es una eutanasia, ni mucho menos. No se trata de decirle a los médicos, ya no quiero vivir y mátenme, córtenme el aire. No, simplemente no me vayan a hacer algo que permita que mi vida se prolongue sin sentido. ¿Por qué? Porque no voy a poder regresar a caminar, a ver, a hablar, a disfrutar de la vida, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos. Eso es todo. Yo tengo un caso personal, el caso de mi padre, Óscar Ortiz de Pinedo. Él a los 70 y tantos años de edad sufre un coma diabético y a los 10 días de esto me sugieren los médicos hacerle una traqueotomía para que pueda seguir respirando. Y a lo cual, platicando con los médicos, yo preguntaba, bueno, ¿cuál es la opción de que mi padre, si regresa, si vuelve a abrir sus ojos, si vuelve a reaccionar, pueda hablarnos, pueda caminar? Es un actor, imagínate, que no pueda hablar, que no pueda decir, que no pueda hacer. ¿Cuál era la opción? La opción era 90% de que era imposible, un 10% quizá, o un 3 o 4% de realidad. Y entonces, de alguna forma, dije yo que me parecía una crueldad tener a este hombre así. Yo decidí, me hicieron firmar una carta en donde yo me negaba a que le hicieran esta traqueotomía. Mi padre a los 2 días de eso murió, en paz. Bueno, continuamos nuestra conversación sobre la voluntad anticipada, como estaba anunciado, con voces que desde distintos frentes han estado proveyendo de información, yo diría incluso abogando porque se conozca este testimonio, puede ser tan útil y dejarnos tan en paz, sobre todo dejar en paz, como decía hace un momento, a nuestros seres queridos. Voy a pedirles, como es tradición aquí en Espiral, que ustedes se presenten. María de la Cruz, comenzamos contigo. Hola, gracias. Soy Maricruz Medina Mora. Yo soy responsable del programa de voluntad anticipada del GDF y nosotros estamos promoviendo precisamente que la gente piense y decida firmar su voluntad anticipada, que es como pensar cómo queremos vivir el final de nuestras vidas.
El Distrito Federal se encuentra a la avanzada en este tema. Vamos a sacar jugo hoy para entender por qué la ciudad capital tomó esto como un elemento, como bandera, y cómo se está moviendo, por cierto, en comparación con el resto del país. Te doy la bienvenida a Ricardo Tapia. Gracias, Ricardo. Yo soy investigador emérito en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y soy el presidente actual del Colegio de Bioética, que fundamos hace 10 años y que se ha dedicado a estudiar problemas, como el nombre dice, bioéticos, uno de los cuales es precisamente la eutanasia y el cómo contender con este tema que en todo el mundo ha generado gran discusión y la cual ha llevado justamente a la promoción del documento de voluntad anticipada. No es la primera vez que Ricardo está aquí entre nosotros y siempre yo aprendo mucho de esta inteligencia que puede producirse cuando uno junta ética con medicina o con biología. ¿Sí? Dos campos que tienden como a estar separados, ponernos en la mente de los que no somos una cosa o la otra, que cuando se juntan es casi como si uno viera una estrella, un sol nacer, es decir, si haya digamos, bastante luz sobre temas que siempre acaban siendo difíciles para su discusión. Y bueno, pues hoy, Ricardo, te sacaremos de nuevo jugo para que nos ayudes a entender por qué la relevancia del tema de la voluntad anticipada, si esto tiene que ver con la eutanasia o no, en fin, cómo entender los conceptos. Le doy también la bienvenida a Heriberto Castillo, me da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros. Ricardo, buenas tardes al auditorio. Yo soy Heriberto Castillo Villanueva, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal. El documento de voluntad anticipada se firma o se puede firmar ante notario, y esa es la razón por la cual nosotros los notarios estamos promoviendo junto con las autoridades, y agradecemos la oportunidad que se nos da de participar en tu programa para difundir precisamente el documento de voluntad anticipada que, como decía, se puede otorgar ante notario. De los documentos de voluntad anticipada que se han firmado en el Distrito Federal, el 90% de los mismos se han firmado ante notario. El 10% se ha firmado directamente en los hospitales ante el personal médico y 2 testigos cuando la persona se encuentra con una enfermedad terminal. La diferencia con la intervención del notario consiste en que la persona lo puede otorgar en cualquier momento a partir de los 18 años sin necesidad de tener una enfermedad terminal. Es un documento muy sencillo donde la persona manifiesta su deseo de no ser sometido a tratamientos o procedimientos médicos que le prolonguen de manera innecesaria la vida cuando se encuentre con una enfermedad terminal. Pues habla muy bien que los notarios en México y el Colegio de Notarios, aquí encabezados por su presidente del Distrito Federal, estén justamente también en esta promoción de información, digamos, para decirlo claramente. Bueno, vamos adelantaba el licenciado Castillo algunos de las definiciones, pero a mí sí me gustaría que me dieran a entender de la manera más sencilla posible qué es esto de la voluntad anticipada. Es decir, yo voy al notario y hago mi testamento y con eso anticipo mi voluntad, ¿no? O sea, yo entendería que un testamento, perdón que juegue con el término, es una voluntad anticipada. Quiero antes de morir dejar dicho cómo mis bienes materiales deben ser entregados a mis deudos. Bueno, resulta que este testimonio de voluntad anticipada no es sobre mis bienes materiales, sino sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Entonces, sí le pediría a Ricardo que me ayuden a completar la definición que ya el notario nos ofrecía. ¿Qué entendemos por voluntad anticipada, por testimonio de voluntad anticipada? Bueno, precisamente tiene que ver con cuando todavía estamos vivos. Y se refiere específicamente a una situación en particular, que es si nos llegamos a encontrar en una situación de terminalidad ante cualquier enfermedad. Estamos en una enfermedad terminal, ¿qué debería decidirse sobre nosotros? Y más bien es, ¿qué decido yo? Que yo creo que esa es la parte más importante y que más me gusta de este tema, es que la decisión está en nuestras manos. Ricardo. Sí, yo creo que es interesante el señalar que hasta hace 50, 60 años, pues esto no se podría considerar, porque los adelantos en la
medicina y en la esperanza de vida han sido enormes en los últimos 50, 60 años. Y entonces en los 50, en los 40 del siglo pasado, pues el pensar que cómo quiero yo morir si en el caso de tener una enfermedad grave que me va a tener en un hospital, pues como que no era algo que se pudiera uno pensar. Pero como ahora existen procedimientos médicos que permiten que un enfermo pueda sobrevivir por mucho tiempo con aparatos que mantienen la respiración, por ejemplo, con ventiladores, y por alimentación por la sangre o por alimentación con sonda gástrica, en condiciones en que se pretende mantener vivo a la persona, pero en condiciones de salud deplorables. Entonces, yo veo que este documento de voluntad anticipada, precisamente la palabra anticipada se refiere a que si yo llego a estar en esa condición, que ahora sí es muy frecuente, no quisiera que me mantuvieran así, sino que ya me dejaran morir o inclusive que me ayudaran a acelerar el proceso de muerte. A ver, comúnmente se llama desconectar. Sí. No necesariamente. Ya lo van a desconectar. A ver, déjame hacerte así la pregunta. ¿Ya lo van a desconectar o no? Es una pregunta que se hace en la familia. Dado que el médico ya dijo, no hay remedio, lo podemos mantener con vida artificial, y entonces viene la pregunta a la esposa, al hijo, ¿lo desconectamos? ¿No? Y si uno firmó su voluntad anticipada, pues ya no hay que hacer esa pregunta. Pero si uno la ha firmado, entiendo, hay que hacer la pregunta a los familiares. Pero antes de abundar en esto, tú dices, no es exactamente el tema de la desconexión. Es una de las posibilidades, pero precisamente parte de la intención es no llegar a eso. Es decir, evitar que se hagan este tipo de procedimientos que son muy intervencionistas cuando ya no van a dar un resultado. Entonces te entiendo bien. Hay posibilidad médica de no poner el respirador, sí, por de no poner la sonda gástrica, sí, desde ahí, incluso de no conectar a la persona para luego no tenerla que desconectar. ¿Entiendo bien? Entiendes bien. De eso se trata. Sí, o sea, se trata de cuando el médico dice malamente, decimos ya no hay opciones, porque en realidad precisamente es cambiar a opciones más factibles para ese momento. Entonces, cuando llegamos al punto en realidad que el tratamiento curativo que se ha planteado y que con anterioridad seguramente servía y tenían beneficios, deja de servir. Es decir, se aplica un tratamiento y los resultados no son positivos, no está viendo una diferencia, no está viendo una mejora en la salud de la persona, es cuando se puede llegar a determinar que ya se llegó al momento. A ver, siempre hay un milagro. A ver, pues conéctenlo, ¿no? A lo mejor la voluntad de Dios es que todavía no ocurra la muerte de mi papá o de mi hermano, y entonces, pues vamos a ayudarlo para que el milagro ocurra. Y siempre está la esperanza, bien dice el refrán, ¿no? Esa es la última que se va. Entonces, sí es un poco complicado porque el familiar va a querer prolongar la vida lo más posible, Ricardo. Por eso es importante que cada persona vaya pensando en cómo él quisiera personalmente y no depender de lo que en un momento dado piense los familiares cercanos en su situación. Porque si yo en este documento de voluntad anticipada, si en un estado normal, porque se habla mucho de que no debe hacerse este documento en un estado de depresión, por ejemplo, en donde pues se podría pensar, yo no quiero que me hagan nada si estoy en una condición de enfermedad X, porque estoy deprimido. Pero si uno firma ese documento, como si es un testamento para los bienes materiales, ¿no? Entonces se debe respetar porque está hecho de esa manera y es la voluntad de la propia persona que está en condiciones de enfermedad terminal o no terminal, que es un punto muy interesante que quisiera tocar después. Entonces, con este documento, hecho de manera pues legalmente, con los testigos, en fin, todo lo que ahora está postulado, pues los médicos y los tratantes estarían obligados, y los familiares también, porque por eso hay testigos que confirman que esa fue la voluntad del paciente.
Entonces yo creo que en estos casos sería el valor del documento, porque ya no se valdría que algún familiar diga, no, yo espero que Dios lo salve y entonces mejor sígale con lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Cuando desde el punto de vista médico es inútil ya, ¿no? Hay una tribu en alguna de las islas asiáticas que incluso después de muerto el familiar lo embalsaman y lo tienen en la casa un par de años. Por ejemplo, ¿no? Ahí ya no hay sufrimiento, pero esto sí es una suerte de embalsamamiento. Notario, ¿usted tiene su testimonio de voluntad anticipada? Lo voy a firmar en estos días, precisamente. A ver, le pregunto, si voy a ver la oficina, Sí. y le digo, notario, dígame por qué. Usted ni siquiera lo ha firmado, quiere que yo lo firme. ¿Por qué debo firmar yo el testimonio de voluntad anticipada? Nosotros, cuando se acercan las personas a la notaría, va de la mano mucho con el testamento, y bien lo mencionabas hace un momento. Con el testamento estamos resolviendo la situación patrimonial, los bienes que se tienen para después de la muerte, qué va a suceder con él. En el caso del documento de voluntad anticipada estoy decidiendo respecto de mi persona y de mi bienestar, ¿no? Por cierto, es más importante que mi patrimonio, sobre todo sí, claro, en este momento. Sí, claro. Y entonces, es la manera, y yo diría, inclusive, así como el testamento, muchas veces la gente lo hace por responsabilidad para ahorrarle un problema a los seres queridos. Decimos que el testamento, más que servirle a la persona que lo hace y el testador, le sirve más bien a los vivos, para cuando les allana. No se peleen, hombre. ¿Cuántas familias se han destruido por la irresponsabilidad de los padres que no hicieron testamento? Les allana el camino a los seres queridos. En este caso es también, además de allanarle el camino a los seres queridos, es allanarse el camino de uno mismo. Yo diría, ¿para qué me prolongan de manera innecesaria la vida cuando ya tengo un diagnóstico objetivo de los médicos donde me han dicho, pues tienes una enfermedad terminal? Y no quiere decir, yo lo que entiendo, bueno, y lo que dice la ley es que se le van a dar los cuidados paliativos necesarios para que simplemente termine su vida de manera natural. ¿Qué quiere decir? Y con el menor sufrimiento Con posible. el menor sufrimiento, por supuesto. Lo van a hidratar, lo van a alimentar, le van a tener cuidados de higiene, le van a controlar el dolor, probablemente lo ceden, y la vida va a terminar de manera natural, no prolongarle la vida de manera innecesaria. Entonces es una situación personal, y como situación personal cada quien decide. Nosotros, por supuesto, ayudamos o promovemos que lo hagan las personas. La razón de que se haga con el notario, ya lo decía el doctor hace un momento, debe haber una certeza de la voluntad de la persona. Cuando va con el notario no requiere testigos, es suficiente porque el notario, como un fedatario, dice, la persona sí dijo esto y firma, etcétera, ¿no? Cuando ya esté en el hospital y cuando ya esté en una situación extrema, la ley acepta que se haga ante el personal médico cuando ya tiene detectada la enfermedad terminal. Entonces, nosotros, así como ayudamos a la seguridad jurídica del patrimonio de las personas, estamos ayudando al bienestar de la persona. Ahora, trazó usted muy bien la frontera. O sea, en médico hay un momento en que se tiene que preguntar si prolonga por vía artificial la vida de su paciente. Firmando este testimonio de voluntad anticipada, el médico ya no tiene que preguntárselo. El paciente dijo, ya no me prolonguen la vida si es de manera artificial. El médico ya no tiene que preguntárselo a la familia. El paciente ya lo decidió previamente. ¿No? Y eso ahorra un desgaste y un sufrimiento grande. Ahora, les dejo sembrada la pregunta. ¿Cuándo hacer el testimonio de voluntad anticipada? Porque pues uno supondría que con los años, mientras más se tienen, hay que ir a hacer ese testimonio. Pero la verdad, si me paseo por los panteones, hay muchos más jóvenes que viejos enterrados en los panteones. Claro. Entonces, ¿cuándo es buen momento? Voy a corte y regresamos. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Sí, sería principalmente una decisión con anticipación de que si me llegara a pasar algo, pues ya le dejaré yo por escrito a mi familiar, ¿no? Con esa finalidad. Yo dejaría eso, si sabiendo que estoy enfermo,
dejaría eso, que si ya me iban a poner muchos aparatos, pues ya mejor que me dejaran, porque iba a ser pura vida vegetativa y no tiene caso, porque sufre el familiar como el enfermo, siempre y cuando estuviera en sus 5 sentidos y que pudiera hacerlo por escrito o ante una persona de notario, para que realmente cuando él tome ellos, los familiares, tomen la decisión, pues no tengan ese resentimiento o ese grado de culpa, ¿no? De que yo hice que se lo quitara. Es lo que dejamos hasta el último, ¿verdad? Cuando una persona se nos acerca, ay, mira, te vendo un lote. No, ni siquiera me platiques de eso, no quiero saber. Para mí la muerte no es lo último, lo que yo quiero pensar. Pero pues no, que le digo, es lo único que tenemos más seguro. Tenemos que tener previsiones para ese momento, tanto financieras como pues sentimentales y morales. Si se lo dejamos a otras personas, entonces después va a venir el sentimiento de culpa. Y van a decir, ay, es que a lo mejor tomé la decisión equivocada, yo no sé si esta persona, pues sí quisiera que la mantuviéramos más tiempo, o que la desconectáramos, o quisiéramos. Entonces, quien toma la decisión, pues es un peso tremendo sobre de ella. Entonces, mientras la persona esté con uso de sus facultades mentales, pues ahora sí que es algo irremediable, ¿verdad? La muerte es lo más seguro que tenemos. Y pues empezar a platicar de eso. No sé, dejar todo en orden, testamentos, en fin, pero pues más que nada la voluntad de cada quien. Estamos de vuelta en Espiral. Voy a hacer un breviario cultural. Cuando hablan de los apaches, se dice en la leyenda que cortaban las cabelleras. Sé que es absolutamente falso. Okay. No cortaban las cabelleras porque los apaches en su propia cultura no se atrevían a acercarse a alguien que estuviera muerto porque pensaban que la enfermedad se contagiaba. En realidad lo que pasa es que se pagaba entre los blancos por las cabelleras de los apaches, pero eso es otra historia. Me regreso al tema de la muerte como contagio. Uno no va al notario a hacer su testamento, no vaya a ser que llame a la muerte. Es una cosa casi igual, así, religiosa. Menos va a ser su testimonio de voluntad anticipada, no vaya a ser que con eso llame a la muerte. Lo cual hace que, pues, realmente son pocos los jóvenes o los adultos que toman esta decisión. Vuelvo a preguntarles, como lo hice cerrando el bloque anterior, ¿cuándo es el mejor momento? Yo creo que el mejor momento es el actual de cada persona, por lo menos en una etapa de, como diría el político aquel, joven, hoy. Uh-huh. Quizás no tanto, pero sí. Y menos del político. No, pero me estoy recordando un caso muy connotado de los muchos que ha habido internacionalmente de Terry Schiavo, que estuvo 15 años con problemas legales en estado vegetativo persistente, en donde los padres ya querían que la desconectaran, pero no recuerdo si era la pareja. La pareja insistía en que no, que todavía respondía, en fin, ¿no? Pero entró en estado vegetativo persistente por un accidente a los 30 años de edad. Entonces, si hubiera hecho su testimonio de voluntad anticipada a los 25 años, se hubieran evitado líos legales, millones de dólares en gastos que costó esos 15 años. Hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos llegó a ese caso, porque se desconectaron una vez, pero apelaron la decisión y entonces la volvieron a conectar. Entonces todo eso se hubiera evitado con pues, ¿cuál es la diferencia? Ya trajo Ricardo el caso de Terry Schiavo, entre eutanasia y voluntad anticipada, porque yo oigo a algunos diciendo, no es lo mismo, no confundan. Y por el otro lado uno se puede pensar, y bueno, pues en efecto la eutanasia es ayudar al bien morir. Entonces, a ver, ¿dónde está otra vez? Otra frontera que no me queda clara. Yo diría que a lo mejor una diferencia la podríamos ver entre, exactamente, en la eutanasia hay una ayuda, hay una acción para facilitar la muerte de la persona. Pero desconectarte es una ayuda, es una acción. Claro, es una acción. ¿Sería un provocar? ¿Veneno en la sangre o qué? Es una de las formas. Y la diferencia yo la llevaría hacia lo que nosotros planteamos es el acompañar
de una mejor manera esa etapa de la vida. ¿Sí? Yo creo que no es lo mismo, no confundamos, no es eutanasia. No es eutanasia. Y el doctor es el experto en el tema de la eutanasia, pero yo te diría que lo que estamos promoviendo es la vida, el misterio de la vida tiene que ver con la muerte. O sea, porque nacemos, vamos a morir y ahí no hay vuelta de hoja. Sin embargo, no sabemos el momento de la muerte. No sabemos cuánto tiempo ni de qué forma. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué proponemos con la voluntad anticipada? Es el acompañamiento en esa última etapa de nuestra vida. ¿Qué cuidados tendríamos que tener en esa última etapa? Ya el licenciado nos habló sobre la propuesta del cuidado paliativo, de la atención paliativa, que es, digamos, es ya tan simple la atención que necesita una persona en esa etapa de su vida que se puede ir a su casa y puede ser atendido por sus seres queridos. No necesita ser un médico especialista ni una enfermera capacitada. Puede ser cualquier familiar, puede ser, nosotros le llamamos el cuidador primario, que es la persona que va a estar pendiente, porque lo que vamos a acompañar son las necesidades básicas de la persona. Eso sí, si hay un médico detrás de esto, es decir, un médico es el que va a hacer el diagnóstico, un médico es el que va a proponer y vigilar el tratamiento. Pero para eso no se necesita que esté el médico 24 horas ni la persona en el hospital. Sigo entonces la lógica de Mariluz. La voluntad anticipada es un asunto de no hacer. O si se hace solamente, no que sea con ayuda para el dolor, ayuda de higiene, en fin. Pero la eutanasia sí sería una acción médica para acelerar la muerte. Y esa sería la diferencia, ¿correcto? Sí, es que se distingue la llamada eutanasia pasiva, que consiste en hacer no un acto que directamente cause la muerte, como es desconectar un ventilador, pues no se está activamente provocando la muerte. Se muere porque ya dejan de funcionar los pulmones, que ya no están siendo inflados y desinflados por el ventilador. En cambio, la llamada eutanasia activa, que a veces equivale al suicidio asistido, eso sí es administrar o una sedación muy profunda que lleva a la muerte o una inyección letal. Que sería, es lo que hacía el famoso Kevorkian, el doctor Muerte, que lo metieron a la cárcel. O lo que pedía aquella película de Mar Adentro, ¿se acuerda la historia? Claro, bueno, hay una enfermedad que simula la fractura de la columna cervical, que es la esclerosis lateral amiotrófica, en donde los enfermos se quedan absolutamente paralizados todo el cuerpo y ya no quieren seguir viviendo así. En esos casos no hay que desconectarles nada porque no están conectados a nada, pero hay que alimentarlos, hay que moverlos, hay que bañarlos, hay que hacerles absolutamente todo. A ver, la voluntad anticipada, como está legislada en México, señor notario, habla, o sea, prevé la eutanasia pasiva, sí, pero estamos muy lejos de haber previsto la eutanasia activa. Es decir, si yo en mi testimonio dejo dicho que si me da esta esclerosis lateral amiotrófica, quiero morir, no puedo acudir con usted, ni usted me puede ayudar, ni usted puede defender. Lo siento mucho, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo está establecido el testimonio? Porque la ley así lo dice, o sea, lo que dice es que no se le prolongue de manera innecesaria la vida con procedimientos o tratamientos médicos, y lo único que permite la ley es que tenga cuidados paliativos, hasta ahí. No prevé más, nunca prevé que se acelere la muerte. Claro, en los conceptos de eutanasia que bien acaba de decir el doctor, bueno, tiene la pasiva, la activa, entonces alguien pudiera pensar, bueno, entonces parece ser que si no lo conecto, de alguna manera estoy provocando la muerte. Ya lo aclaró el doctor que no es el caso. Sí, de manera natural va a dejar de vivir, no se le va, lo que él manifestó es, no quiero que me den esos cuidados para que, o esa atención, o ese procedimiento médico para que me prolongue la vida cuando naturalmente ya se me va se terminaría. Ahora, el testimonio de voluntad anticipada comprende un segundo contenido importante.
que es anticipar la voluntad de donar los órganos, que me parece muy importante. Muy importante. Entonces, ayúdenme a ver esta otra parte, porque pues todos quisiéramos que si pues, nos pasara un accidente de estos letales, violentísimos, pero nuestros órganos siguen en buenas condiciones, muy rápido, le permitan a otros vivir. Hay manera entiendo que el testimonio de voluntad anticipada suma las dos cosas. Lo debe decir. A ver. Debe decir si quiere donar o no quiere donar. O sea, debe decirlo. Sí, nosotros cuando recibimos esa información, lo único que hacemos es Ustedes, reportar. el gobierno. Sí, cuando nosotros recibimos un testimonio de voluntad anticipada, nosotros reportamos, o de los testimonios que recibimos, cuántos están diciendo que sí. A ver, ustedes lo reportan. Ser donadores. Déjame tocar madera. Después me ocurre un accidente saliendo de aquí y en efecto tengo órganos en condiciones de ser donados y yo ya firmé, porque yo ya lo firmé, el testimonio de voluntad anticipada. Después de mucho tiempo de pensarlo, ya lo firmé. ¿Cómo ocurre que el hospital que reciba mi cuerpo o mis restos sabe que yo firmé eso y sabe que esos órganos pueden ser donados? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Mira, son temas que tienen sus funcionamientos. Cualquier persona que llega en esa condición a un hospital... Brinca el sistema. En realidad es un poco más complejo porque existe la voluntad de la persona, pero tiene que ser rectificada por sus familiares. ¿A pesar de haber firmado la voluntad anticipada? Sí, porque en la voluntad anticipada en realidad estás firmando la voluntad anticipada y solo estás diciendo si te gustaría o no ser donador de órganos. Ah, caray. ¿Okay? Aunque tengas tu credencial de donador. ¿Sí? Ah, mira, yo había entendido que no, que yo decía quiero que se den mis órganos y no le anden preguntando, pues no sé, a la sobrinita que quiere guardar el corazoncito del tío y enterrarlo, ¿verdad? Sí, es un tema que también tiene otras... Una cosa que me parece escandalosa es que en toda la República no esté operando una legislación similar y que pues la mayor parte de la gente que está viendo este programa, si no vive en el Distrito Federal, pues no le responde, a menos que vengan y lo firmen aquí, supongo. A ver, ¿cómo está el tema nacional alrededor de esto? Es un tema que le corresponde a cada legislatura de cada estado. Sí. Son atribuciones. ¿Y solo el DF tiene esa legislación? No. A ver. Ya hay varios estados que han venido replicando de alguna manera lo que hizo el Distrito Federal. ¿Tiene usted noticia cuáles? Para 11 estados. 11 estados, bueno. Más el Distrito Federal. Entonces, y viene paulatinamente subiendo y yo estoy convencido que va a llegar a las 32 entidades federativas. Es un proceso, al ser una ley tan nueva, tan novedoso el tema, viene asimilándose por las personas y lo mismo viene asimilándose en cada una de las legislaturas de los estados y van a tener una ley en cada una de las entidades federativas. Claro, nos quedan un par de minutos, les pido a cada uno conclusiones, empezamos contigo. Yo quisiera concluir diciendo que ojalá que estas leyes que apenas van en 11 estados y en el DF fueran todavía más abiertas, que permitieran lo que mencionaba yo de la eutanasia activa. Porque nada más brevísimamente, un enfermo está en estado vegetativo persistente, si para dejarlo morir se le quita la alimentación y se tarda 4 o 5 o 6 días en morir de inanición. ¿No sería mucho mejor que se le ponga una inyección de cloruro de potasio en la sangre y se muera en 4 minutos? Y yo creo que esto debería cada quien poder decidir también que se le aplique este tipo de, en su voluntad anticipada, este tipo de tratamiento activo. En Bélgica existe, en Holanda existe, en 2 o 3 estados de Estados Unidos existe. De hecho, ha habido casos que he leído recientemente. Hay un grupo, una institución que se llama Dignitas, creo que está en Suiza, y entonces hay gente que estando perfectamente sana, dice, yo ya acabé de vivir, y va ahí y le aplican el suicidio asistido y se muere. Y no hay problema legal, porque ahí sí se vale, y estando sana. Entonces yo, por eso digo que me gustaría concluir que ojalá que las leyes pudieran todavía ser un poco más allá para respetar
la autonomía y la voluntad individual de cada persona. Yo creo que ese debe ser el centro de este tipo de asuntos. Y sí, en efecto, la voluntad anticipada es una voluntad digna para llegar al final de nuestros días en las mejores condiciones. Yo les agradezco mucho esta conversación. Y bueno, pues permítanme, a nombre de ustedes, hacer el comercial. Después de estos argumentos, creo que queda claro que es importante ir a ver a su notario. Y le puedo asegurar que no es cierto que uno acerca la muerte haciendo esa visita. Incluso, ya si quiere ponerse místico o hechicero, la aleja, ¿no? Uno anticipa cómo va a morir y en ese momento empieza a tomar la muerte como algo que si no es controlable, por lo menos no lo toma uno por sorpresa. Les agradezco muchísimo esta posibilidad, este diálogo. Nos vemos próximo miércoles aquí en Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.